Muy bien. Si todos deseaban con tanta ahínco que fuera, iría. Lástima que estuviera de pésimo humor. El que él llamaba humor asesino, porque solía apoderarse de él cuando lo enviaban a una misión contra grados especiales difíciles. En ese estado, el mundo a su alrededor se volvía irrelevante, a lo único que prestaba atención era al camino que lo llevaba directo a su objetivo. Su objetivo, esa casa. La que se negaba a llamar hogar. La finca de estilo Shinden-Sukuri del clan Gojo era más grande que el terreno original del Palacio Imperial de Kioto, que Michizane Sugawara casi había incendiado en el famoso ataque tras su prematura muerte. Sus dimensiones totales quedaban ocultas a la vista por una barrera ilusoria. De esta manera, solo parecía una modesta, algo descuidada y apartada villa en un parque descuidado para los desventurados no hechiceros que se encontraban en la zona, a pesar de las ansiolíticas protecciones chamánicas instaladas para mantener a raya a los intrusos. «Soy yo», dijo Gojo por el intercomunicador. La cerradura de la puerta vibró y empujó la pesada y moderna estructura de hierro para entrar en el recinto. Cientos de faroles estaban encendidos a lo largo de los senderos del jardín, meciéndose suavemente con la fría brisa que susurraba entre los viejos pinos. Solo el camino principal que conducía a la casa estaba en penumbra. Metiendo las manos en los bolsillos, con la grava crujiendo con fuerza bajo sus botas, Gojo avanzó hacia la puerta interior, tras la cual se encontraba el edificio principal. El Shinden, orientado al sur y con la apariencia de un majestuoso fénix alzando el vuelo, estaba rodeado y unido a una lujosa variedad de corredores y puentes cubiertos que conducían a los edificios secundarios, todos con el gran jardín del patio a su izquierda como frente y con vistas a varios estanques imponentes para pescar, navegar o nadar. A la derecha, ocultas por los árboles, había varias casas más, algunas para huéspedes, otras para sirvientes o guardias, otras que servían como establos, almacenes, baños, dojos, etc. En resumen, el mantenimiento de la finca de estilo Heian costaba una fortuna. Si se hubiera interesado más por los asuntos del clan Gojo, habría convertido todo el lugar en un museo y lo habría abierto al público hace años. Joven amo. 3 sirvientas con luces se acercaron a él tambaleándose, haciendo una profunda reverencia al correr. Por favor, cuidado. Puedo ver en la oscuridad, les informó con tristeza. Además, conocía ese lugar como la palma de su mano. Allí se había escondido una vez durante 4 horas porque no quería practicar artes marciales. Allí se había caído y se había raspado la rodilla. Allí estaba cuando vinieron a informar a la familia de la muerte de sus padres. Las mujeres parecían muy jóvenes. ¿Eran personal nuevo? Le lanzaban miradas furtivas y asustadas desde debajo de las pestañas bajas. Sus ropas y peinados tradicionales creaban una repentina sensación de estar fuera del tiempo y del espacio, evocando la incómoda sensación de que el sueño y la realidad estaban separados por una fina membrana. «Al carajo con esto», siseó en voz baja y reprimió un violento escalofrío, que asustó tanto a las 3 sirvientas que chillaron y se dispersaron como gansos histéricos. «No he venido a asesinar a nadie», les gritó, pero ya habían huido, dejándolo una vez más a oscuras. Cada vez mejor. ¿Así que creían que él era el villano? Cuando había sido indulgente una vez más, dejando que la familia llorara a su primo Seiko y organizara un suntuoso entierro para él como si las fechorías que llevaron a su muerte no importaran? Cuando él, Gojo Satoru, era el que era castigado a diario por lo que nunca se había comprometido a hacer? ¿Cuando ni siquiera podía obtener un solo día de respiro por ser el más fuerte? ¿Cuando era imposible bajar la guardia ni un instante porque lo pagaría caro? Apretando los dientes con rabia, Gojo cruzó la puerta interior, necesitaba una buena lubricación, y encontró a su tía Narumi esperándolo al pie de la escalera central que conducía al majestuoso Shinden, brillantemente iluminado. Vestida con un kimono blanco bordado con flores de cerezo, parecía frágil y cautelosa, con su rostro sombrío, demacrado y fatigado. «Sobrino», lo saludó, desatando las manos con aparente esfuerzo. «No esperaba que vinieras esta noche. ¿No lo hiciste?» Se quitó la venda con un movimiento deliberado. «Entonces, ¿por qué usar Utaime para enviarme un mensaje? ¿Por qué no entras?» La tía Narumi hizo un gesto de invitación en lugar de responder a su pregunta, y luego pareció darse cuenta de que estaba invitando al dueño de todo esto a su propia casa.
Dejó caer el brazo flácidamente y suspiró. ¿Acaso esperaba que el sobrino lo apaciguara? ¿O que recibirlo solo y vulnerable así le haría olvidar quién más vivía en su propiedad, aprovechándose de su fortuna, planeando su muerte? Tenía que tener mucho cuidado con esta, le tenía debilidad. Lo siguiente que Gojo debía hacer, decidió mientras subía las escaleras hacia la sala de estar, era echar a todos sus familiares de la finca Gojo para limpiarla de su energía negativa. Había huido de su presencia en cuanto tuvo la oportunidad, siendo adolescente, y la preparatoria Yujutsu se había convertido en su hogar, pero ahora que estaba de vuelta allí, se dio cuenta de que no era el lugar lo que odiaba, sino la gente que lo había infestado tras la muerte de sus padres como cucarachas. Joven amo. El anciano mayordomo abrió la puerta principal y les hizo una profunda reverencia en el suelo de tatami. ¿Puedo traer un poco de té? No comeré ni beberé mientras esté aquí, dijo Gojo quitándose los zapatos. No sería la primera vez que un miembro de mi propia familia intenta asesinarme. El mayordomo jadeó, pero la tía Narumi levantó una mano para calmarlo. No te preocupes, Abacaba, dijo con dulzura. Tomaré un poco de té, por favor. El mayordomo salió de la habitación a rastras, incapaz de evitar murmurar sobre modales y niños malcriados. Algunas cosas nunca cambian, pensó Gojo y reprimió una sonrisa. Escandalizar al viejo jefe de sirvientes siempre había sido uno de sus pasatiempos favoritos. ¿Te sentarás al menos?, preguntó la tía Narumi señalando el chabudai de madera de cedro. De niño, solía sentarse allí, haciendo sus deberes, contemplando la frondosidad del jardín a través del gran ventanal. ¿La abuela no está?, preguntó mientras se sentaba en un cojín de seda roja. Ella estaba cerca, escondida, podía oler el perfume de la anciana en el aire, marcando el territorio. Hoy me hablas, dijo simplemente la tía Narumi, sentándose frente a él. Recorrió su rostro con la mirada, pero parecía que le costaba mirarlo a los ojos. Los 6 ojos tenían ese efecto en la mayoría de las personas, las incomodaban. Precisamente por eso se había quitado la venda antes, que se sintieran incómodos. Que se dieran cuenta de con quién estaban jugando. Que temblaran de miedo. Para responder a tu pregunta de antes, creo que la escuchas, dijo la tía Narumi, cruzando las manos sobre el regazo. Por eso busqué a la señorita Yori. Nunca volverás a hacerlo, dijo Gojo enojado. Jamás. Ella no tiene nada que ver con esta familia, sin embargo, ya ha sufrido insultos y agravios 2 veces por nuestra culpa. La tía Narumi lo miró con las cejas enarcadas. Fuiste tú quien la trajo al santuario, Satoru. No tenías por qué hacerlo. La fulminó con la mirada hasta que ella volvió a bajar la vista. Ah, pero era la verdad, ¿no?, por muy incómodo que lo hiciera. Egoístamente, había arrastrado a Utaime al santuario para su cumpleaños y desde entonces, respiró hondo. Estaba enamorado otra vez, ¿no? Reconoció el profundo dolor en su pecho por lo que era ahora, la extrañaba y quería abrazarla y envolverse en su calor y aroma, olvidándose de todo al menos por una noche. Por favor, cuéntame qué pasó el jueves pasado, dijo su tía. ¿La tía Kimiko no te dio información?, bromeó. Me pregunto por qué. Esto, soltó su tía, esto no puede continuar, Satoru. No puedo tolerar más esta disputa entre tú y el resto de la familia. Ahora era su turno de levantar las cejas. Luego se rió con incredulidad porque nada más parecía apropiado. ¿Se le había olvidado lo que habían hecho? Te lo ruego, añadió su tía con énfasis. Quiero la paz. Consideró levantarse e irse, pero la puerta trasera se abrió con un ruido sordo y el mayordomo regresó con una gran bandeja de té que parecía demasiado pesada para él. Le lanzó a Gojo una mirada de reprimenda mordaz al ponerla sobre la mesa delante de ellos. Había traído 2 tazas, el viejo zorro. ¿Cuántas veces le había dado un palo en los dedos y la espalda a Gojo y le había dado bofetadas cuando se portaba mal de niño? Ya estaba tan viejo, arrugado y calvo como una tortuga. Tomaré una taza después de todo, dijo Gojo, sonriéndole. ¿Cuánto tiempo llevaba Abacaba con la familia? ¿50, 60 años? Leal hasta la médula. Sin culpa de nada. ¿Te quedarás a cenar también? Los ojos de Abacaba se iluminaron con esperanza. No, dijo Gojo, apagando la sonrisa. No bajes la guardia. No. Su tía y él tomaron un té en silencio,
contemplando cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo sobre el jardín. Y así, su ira se desvaneció, dando paso a algo mucho más cercano a la tristeza. Tienes que reconstruir la estructura exterior del santuario, rompió el silencio su tía. Rápido. Lo sé, respondió. No estoy segura de que lo entiendas del todo, su tía dejó la copa de filigrana con demasiada fuerza. Nuestro antepasado está muy enojado. ¿Dices que es mi culpa? Gojo se irritó. Michizane Sugawara siempre estaba enfadada, ese era el propósito de ser un espíritu vengativo. Sí, es tu culpa, dijo la tía Narumi alzando la voz. No realizaste el ritual de tu 27º cumpleaños como debías. Destruiste su santuario el jueves pasado. Como consecuencia, todo el clan está en peligro. Incluyéndote a ti mismo, Satoru. Dime sinceramente, ¿tus 6 ojos te están causando problemas? La miró con resentimiento. Le contaría tonterías. Cualquier debilidad que admitiera sería usada como arma en su contra. ¿Qué tan estúpido creía ella que era? Lo son, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante. Llevaron a otros a la locura antes que tú, sobrino. Michizane Sugawara sabe cómo usar a los portadores de los 6 ojos para escapar de su santuario si se vuelven inestables. ¿Ya lo ha hecho?, reflexionó Gojo, dándose golpecitos en los labios con un dedo. Conocía al menos 2 incidentes destructivos atribuidos a su antepasado, 2 incendios en 1177 y 1227 que redujeron a cenizas el antiguo Palacio Imperial tras el intento fallido de 903. Si no me cree, le insto a que revise los registros familiares, dijo su tía. Por favor. Las consecuencias si sale serán desastrosas, no solo para nosotros, ni solo para el mundo del Jiu-Jitsu, sino para todo Japón. Le había dicho a Soko que preguntaría por otros portadores de los 6 ojos esa misma tarde, ¿no? Admitía que tenía curiosidad. Está bien, les echaré un vistazo, accedió, encontrando la sorpresa en el rostro de su tía ligeramente insultante. ¿Eres tan razonable por la señorita Yori?, preguntó, sus labios curvándose ligeramente hacia arriba. Te dije que la mantuvieras fuera de esto, espetó Gojo. Es un poco tarde para eso, suspiró la tía Narumi. El ancestro la vio 2 veces. La usará para llegar a ti. Que lo intente, refunfuñó Gojo, pero a decir verdad, esto lo inquietó mucho. El ancestro no solo había visto a Utaime 2 veces. La había oído cantar, y eso era difícil de olvidar. Y había interactuado con ella la segunda vez de maneras que Gojo encontró muy perturbadoras. ¿Por qué un espíritu vengativo se haría pasar por un joven y viril erudito? ¿Por qué miraría a Utaime de esa manera? A Gojo le hirvió la sangre. Todos sus descendientes extraen su fuerza y energía maldita de él, Satoru, dijo su tía. Lo mismo te aplica a ti, así que ten cuidado. Y te recomiendo encarecidamente que no te encariñes demasiado con la señorita Yori. ¿En serio, tía?, preguntó con irritación. ¿Vas a sermonearme sobre cómo el heredero del clan Gojo solo puede relacionarse con descendientes de los 3 grandes? No, su voz sonó cortante. Pero es una Yori. ¿Y? Son hechiceros de Yujutsu completamente respetables, lo han sido durante generaciones. Ella lo miró fijamente. Luego, su rostro adoptó una expresión de dolor. No lo sabes, suspiró. Lo siento. ¿Qué haces? Su pregunta fue interrumpida por pasos apresurados que se acercaban desde la terraza, seguidos de susurros apremiantes frente a la puerta mosquitera. Tras un breve silencio, la puerta se abrió de nuevo, revelando a 2 niños, un niño de unos 3 años y una niña de unos 5. ¿Eres tú quien mató a mi padre? La niña confrontó a Gojo, con su carita arrugada en una mueca fea mientras lo señalaba con un dedo tembloroso. Mayu, no deberías estar aquí. La tía Narumi se puso de pie apresuradamente, haciendo vibrar el juego de té sobre la mesa al golpearse la rodilla, intentando sacar a los niños, pero la niña esquivó su intento de agarrarla y se abalanzó, arrastrándolo con ella. La muchacha tenía cabello blanco plateado y unos ojos azules increíbles, que en ese momento estaban bañados en lágrimas. «Diablos», balbuceó Gojo con sorpresa. «Te pareces exactamente a mí». El niño tuvo mucha menos suerte. Parecía un sapo. Una versión mucho más joven del primo Aseiko. «¿Dónde está vuestra madre?»,
preguntó la tía Narumi a los niños. Estoy aquí, dijo una mujer alta, vestida de negro y con el pelo largo y castaño, que entró en la habitación. Estoy aquí. Sus ojos oscuros y llameantes se encontraron con los de Gojo y lo sostuvieron sin miedo. Soy la esposa de Aseiko, Gojo Chía, le informó con frialdad. Me dijeron que permaneciera en silencio en mis habitaciones hasta que el venerado heredero abandonara el lugar, pero no pude. Como mínimo, tengo que mirar a los ojos al asesino de mi esposo cuando lo maldiga desde el fondo de mi corazón. Espero que te pudras en lo más profundo de los infiernos, Gojo Satoru, por la eternidad. Eres una persona despreciable y vil que nunca debería haber nacido. Espero que... Pero Gojo no escuchaba los insultos que ella seguía profiriéndole. La chica. Esto era más que emocionante. ¿De las entrañas de Aseiko? ¿Ha demostrado alguna habilidad ya?, le preguntó a su tía, acercándose para observar la energía maldita de la chica. Potencial. Mucho potencial. ¿Tiene los 6 ojos? La tía Narumi negó con la cabeza. Dejen a mis hijos en paz. Chía se abalanzó sobre el niño y la niña para protegerlos. Es él quien tiene que morir para que yo pueda ser el próximo rey, balbuceó el niño sapo desde detrás de las faldas de su madre. Gojo echó la cabeza hacia atrás y rió hasta que le dolió la barriga. Este era el clan Gojo, donde hasta niños de 3 años planeaban asesinatos. Y ahora era el momento de que apareciera su abuela. El sonido de su bastón se acercaba rápidamente. Chía, siseó la matriarca. Te dijeron que te quedaras quieta, sal ahora mismo. No me casaré con él, gritó Chía. Prefiero vender a mis hijos a los Zenin. Esa fue la señal para que los niños empezaran a llorar a grito pelado, y para que su abuela y su tía empezaran a gritarle a su madre, que no estaba impresionada. ¿Disculpe? ¿Qué? Gojo dejó de reír y buscó con la mirada a su alrededor a alguien que le explicara qué estaba pasando cuando el mayordomo Abacaba entró jadeando, con 2 puntos rojos en las mejillas que subrayaban su agitación. Una tal señorita Yori y un tal señor Nanami están en la puerta, exigiendo ver al joven amo, anunció, sorbiendo por la nariz con indignación. ¿Te quedarás a cenar, Bakaiji? Otra repentina sensación de estar fuera del tiempo y el espacio desconcertó a Gojo. ¿Pero quién podría culparlo? ¿Utaime aquí? Imposible. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La cerradura vibró y Utaime empujó la robusta puerta de hierro en el largo muro de aspecto antiguo que se extendía en la oscuridad a ambos lados. ¿Nanami-san?, preguntó, suplicante, mirándola por encima del hombro. Por favor, acompáñenme. Pero senpai, comenzó, mirando fijamente su reloj. Por favor, repitió, mirándolo sin pudor alguno, con sus ojos de cachorrito más conmovedores, no puedo hacer esto sola. Esta gente me asusta. Por un momento, pareció que Nanami la rechazaría, pero luego se relajó y suspiró, levantándose del coche en el que había estado apoyado. Muy bien, dijo. Ya que estoy aquí. Te estaré eternamente agradecida. Utaime le sonrió radiante. Se sintió verdaderamente aliviada. ¿Soy solo yo o te estás volviendo tan manipulador como Gojo-senpai?, murmuró Nanami en voz baja, con aspecto un poco nervioso. Es una mala influencia. Quizás era cierto. En el momento en que Satoru salió de su habitación con un ominoso adiós, Utaime se sintió tan mal que un frenesí casi insensato la impulsó a actuar. Esa mirada de derrota en el rostro de Gojo. Había destrozado, tal vez incluso destruido, la precaria confianza entre ellos, y simplemente no podía vivir con eso. Iría tras él. Se disculparía. Lo ayudaría. Lo que fuera. Primero, necesitaba un teléfono nuevo. Se dio una ducha rápida, se puso unos vaqueros y una de sus camisetas favoritas, un poco desgastada, y se puso las 2 cintas de Satoru en el pelo. Roja a la izquierda, blanca a la derecha. Luego, corrió al centro, a una tienda de móviles. El dependiente la convenció hábilmente de que comprara una de las ofertas más caras porque Utaime no le prestó mucha atención. Una vez transferida la tarjeta SIM, el nuevo teléfono no mostraba ningún mensaje de Gojo Satoru, salvo un mensaje de voz ligeramente asustado de sus alumnos, informándole de que habían entregado los ensayos terminados en su oficina y asegurándole que no se habían tomado más tiempo del que les había dado. Utaime llamó a Nanami.
Fue una decisión instintiva, pero él era el único al que creía poder recurrir, pues ya estaba al tanto del incidente de diciembre. Además, tenía un coche rápido. ¿Quieres que te lleve a la finca Gojo?, susurró al teléfono con incredulidad. Debes saber que nadie conoce su ubicación exacta. Ah, pero lo hizo. Porque la tía de Gojo le había dicho cómo llegar ayer. Pasando todas las barreras y medidas de seguridad. ¿Tenía esa tía alguna intención oculta? Probablemente. ¿Le importaba a Utaime? Ni lo más mínimo. La suerte quiso que Nanami estuviera por la zona. Poco después de hablar con él, su deportivo rojo se detuvo con un chirrido en la zona de estacionamiento prohibido frente a la cafetería donde ella estaba, llamando la atención de todos. Utaime-senpai se dirigió a ella con severidad una vez que ella se sentó a su lado y se abrochó el cinturón de seguridad. Digo esto por si acaso tienes una impresión equivocada, no soy tu conductor personal. Claro que no, le había asegurado, pero solo los hechiceros podían acercarse a la finca y no existían taxis para hechiceros, así que, ¿qué otra cosa podía hacer? Permanecieron sentados en silencio el resto del camino, excepto cuando ella le dio indicaciones. Era obvio para ambos que lo estaba utilizando, pero al parecer, Nanami sentía la suficiente curiosidad por la famosa residencia de Gojo como para aceptarlo, viendo lo servicial que siempre era, sentía una debilidad secreta por Gojo a pesar de todas las quejas que hacía sobre él. A Utaime se le encogía el corazón al entrar juntos en la finca Gojo. Sintió una extraña mezcla de pavor y asombro, y un mareo repentino la dejó sin aliento por un instante mientras sus ojos se acostumbraban al entorno. Antiguo. Todo allí era antiguo y vibraba con una energía maldita que le resultaba extraña y desconcertantemente familiar. Increíble, susurró. Parecía el escenario de una película histórica y casi esperaba que unos samuráis con armaduras saltaran de uno de los edificios para bloquearles el paso, pero en su lugar apareció un grupo de sirvientas con faroles de papel, diciéndoles amablemente que la electricidad en esa zona no funcionaba bien y que, por favor, tuvieran cuidado. Parecían estar especialmente impresionadas por Nanami, que lo rodeaba en un círculo cerrado, dejando a Utaime tropezando tras ellas en la oscuridad. Gojo los esperaba en el enorme patio central. La imponente casa a sus espaldas iluminaba la noche como una antorcha, bañándolo con una luz dorada y sobrenatural. Utaime se dio cuenta de que los antiguos poderes que vibraban en todo allí eran los mismos que vibraban en él. Se preparó. En su frenesí por llegar allí, no había pensado ni una sola vez en cómo sería su próximo encuentro. Que él no se hubiera negado a verla era una buena señal, ¿no? ¿De verdad eres tú?, exclamó y se abalanzó sobre ella, apartando bruscamente a Nanami y a las sirvientas, y abalanzándose sobre Utaime para besarla en la boca con entusiasmo. ¡Ay! Pero había gente mirando. ¿Entonces no estás enfadado conmigo?, preguntó sin aliento, retorciéndose en sus brazos hasta que la bajó. Había algo en este Gojo desprevenido y feliz que la conmovió de forma extraña. ¿Sería porque sentía que le habían dado los medios para hacerle daño? ¿Enojado contigo?, le sonrió, apretándole las manos con fuerza, sus ojos azules brillaban como estrellas. Jamás podría estar enojado contigo. ¿Pero cómo demonios llegaste aquí? HRMPFH. Nanami se aclaró la garganta. Le pedí ayuda a Nanami, explicó Utaime. Fue tu tía quien me indicó el camino. Y así, los ojos celestiales dejaron de brillar y se volvieron fríos y cautelosos cuando Gojo primero le lanzó a Nanami una mirada sospechosa y luego giró su cabeza hacia las personas que estaban en la terraza, mirándolos desde arriba. Sí, gruñó. Bueno, supongo que sus planes se revelarán tarde o temprano. ¿Por qué no subes a casa y conoces a mi supuesta familia antes de que se sirva la cena? Tú también, Nanami. ¿Cenar? ¿Se quedaban a cenar? Subiendo las escaleras de madera de 5 escalones junto a Gojo, Utaime levantó la barbilla con aire agresivo, ya conocía a todas esas mujeres y estaba dispuesta a igualar su hostilidad. Sin embargo, inesperadamente, el ambiente era diferente esa noche. Los familiares de Gojo reunidos, 6 mujeres elegantes y con vestidos caros esta vez, la miraron con curiosidad, incluso expectantes. Era bastante confuso y sus miradas la hicieron sentir cohibida. Iba muy mal vestida para la ocasión, y ni siquiera se le había ocurrido traer un regalo. Buenas noches, dijo Utaime con una reverencia cortés,
al ver que Nanami hacía lo mismo con el rabillo del ojo. Disculpen la intrusión. Oh, no te preocupes, estás invitada, sonrió la tía entrometida. Atención a todos, dijo Gojo. Esta es mi novia, Yori Utaime, hechicera de Hyujitsu de semi-primer grado y profesora en el Instituto Kyoto. Mariposas instantáneas. Ocultar su alegría y sorpresa al ser llamada novia fue imposible, así que se inclinó un poco más de lo necesario para ocultar su rostro. Y este es Kento Nanami, un hábil hechicero de primer nivel. Pero, trabajaba como asalariado en una empresa humana normal, ¿lo creerías? Gojo negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. Bueno, ha entrado en razón desde entonces, gracias a mí. Las 3 sirvientas, que todavía estaban rondando indecentemente cerca de Nanami, rieron emocionadas. Utaime, has conocido a la tía Narumi varias veces. Comenzó Gojo las presentaciones, todavía sosteniendo firmemente la mano de Utaime en la suya, la 6ª hija de mi difunto abuelo y mi abuela, a quien también has conocido. Apoyándose en su bastón dorado, la anciana sorbió con desaprobación, pero inclinó la cabeza a modo de saludo sin decir nada. Su expresión era indescifrable, pero esta vez no había hostilidad manifiesta. Progreso. El marido de la tía Narumi está en Estados Unidos, ocupándose sin mucho entusiasmo de los asuntos de Gojo. A diferencia de ella, no le gusta entrometerse tanto. Utaime notó que la tía Narumi le lanzó a Gojo una mirada cargada de ira, pero él la ignoró y señaló a la mujer a su lado. El parecido familiar era evidente. Todas estas mujeres tenían la misma complexión elegante y esbelta, los mismos rasgos casi felinos y una cabellera larga, abundante y cuidadosamente peinada, en varios tonos de negro, gris y blanco. Esta es la tía Imari, la 5ª hija. Su esposo murió hace unos 10 años, pueden echarle la culpa a los Zenin si quieren. Tienen 3 hijas, que estudian en el extranjero, todas son muy competentes. La tía Kanako, señaló a la siguiente, es la menor, la 7ª hija, casada con un empresario que vive en Hong Kong. Tienen 2 hijas que, frunció el ceño un momento. ¿Qué están haciendo? Están casados y viven en Europa, dijo la tía Kanako con rigidez. Ah, casadas. Qué bien que se hayan casado. Bueno, aquí tenemos a la tía Amaya y a la tía Ruri, la 2ª y la 1ª hijas, ambas con un matrimonio ventajoso, por supuesto. Sus maridos también están en el extranjero. Al igual que sus hijas y sus nietos. Verás, explicó Gojo con jovialidad, el clan Gojo tiene un pequeño problema, no paran de tener hija tras hija. 7 en la generación anterior, al menos 20 en la mía. Pero en lugar de cambiar las reglas de sucesión para beneficiar a las primogénitas, siguen intentando tener hijos varones, produciendo más niñas. Es bastante gracioso. Así es como me tuvieron como heredero, jajaja. Aparte de que nací con un talento increíble, claro. Es un gran honor conocer a las damas del clan Gojo. Nanami se inclinó ante todas ellas por turno y en el orden de su nacimiento. Oba-sama Gojo, Oba-san Amaya, Oba-san Ruri, Oba-san Narumi, Oba-san Imari, Oba-san Kanako. Oh, suspiró alguien. Traer a Nanami con ella había sido una idea genial, pensó Utaime. Parecía que incluso la siguiente generación de mujeres se enamoró al instante del hombre alto y rubio, de buenos modales y ropa elegante. No recibimos visitas a menudo, asintió la abuela Gojo con benevolencia. ¿Era esa una leve sonrisa en sus labios? Pero aquí honramos el antiguo derecho a la hospitalidad. Por favor, pase a nuestra mesa para recibir comida y bebida. La madre de la prima Seiko no vive aquí, le susurró Utaime a Gojo mientras entraban al edificio principal. ¡Oh!, exclamó, distraída por la sencilla belleza del interior tradicional, pero elegantemente renovado, que se abrió ante ella. ¿Te gusta? Gojo le sonrió, luciendo bastante orgulloso. El arte. Si fueran originales. La mirada de Utaime se movía de un lado a otro, observando pergaminos, jarrones, armaduras, muebles. Era como estar en el Museo Nacional de Tokio. Ah, y los instrumentos musicales. La tía Kimiko se esconde, dijo Gojo. Oficialmente, está de luto. Perdió a su hijo, dijo Utaime, mirándolo. Claro que está de luto. No lo estaría si hubiera mantenido a raya a su avaricia, se burló. ¿Te das cuenta de que todo fue por dinero?
Te perjudicaron para que yo firmara un nuevo acuerdo financiero, dándoles más fondos. Solo dinero. Bueno, los he cortado para siempre. Satoru. Utaime empezó a expresar su incomodidad, pero la conversación fue interrumpida por una mujer alta y hermosa vestida de negro, que se interpuso en su camino. Irradiaba ira, dolor y una determinación desesperada. «Chía», exclamó una de las tías en tono de advertencia, pero la mujer alta no se dejó disuadir. «Aún no había terminado contigo», le espetó a Gojo y entrecerró los ojos para mirar a Utaime. «Cabrón de corazón de piedra. Un día compartes la vida con alguien, y al siguiente se ha ido para siempre porque un lunático furioso quiso matarlo. ¿Sabes lo que se siente? ¿Tú? Gojo permaneció inmóvil, observando su cuerpo tembloroso sin ninguna emoción perceptible. Contra su voluntad, Utaime sintió compasión por la que debía ser la viuda de Aseiko, aunque culpar a Gojo fuera injusto. Se merecía morir, articuló Gojo con frialdad, y para mi gusto, no sufrió lo suficiente antes de morir. Maldito bastardo. Tú, chilló la mujer y se abalanzó, no contra él, sino contra Utaime. El largo cuchillo de cocina que había escondido tras la espalda brillaba fríamente a la luz de la lámpara. Vaya giro inesperado de los acontecimientos, pensó Utaime, esquivando el paso y poniendo una mano en el brazo de Gojo para impedir que usara sus poderes contra ella. Esta mujer no tenía ninguna energía maldita. ¿Acaso no era una hechicera? Disculpe, Nanami saltó frente a Utaime, agarró y retorció el brazo de la mujer, haciéndole soltar el cuchillo con una exclamación de dolor. Es una idea horrible. Le puso una llave de cabeza a la furiosa mujer, mirándola con expresión atónita al comprender lo que Utaime acababa de notar. ¿Una no hechicera casada con un Gojo? Decir que la tierra es plana parecía menos absurdo. Gojo se agachó para recoger el cuchillo, dándole vueltas en la mano. A Utaime no le gustó nada su expresión. Satoru no mató a tu esposo, le dijo Utaime a la mujer que aún forcejeaba contra Nanami, interponiéndose entre ellos y Gojo por si acaso. Fue Michizane Sugawara, la ancestral de Gojo. Yo estaba allí porque tu esposo me secuestró para presionar a Satoru. No estoy de acuerdo en que mereciera morir por eso, pero debería haber sabido evitar provocar poderes muy superiores a los suyos. Las tías exclamaron sorprendidas, y Utaime se giró hacia Gojo y negó con la cabeza con incredulidad. Qué arrogante había que ser para no dar explicaciones en semejante situación. No lo sabían. Mamá, mami. Suelta a mi madre, hombre horrible. Una chica con cabello blanco plateado y llameantes ojos azules apareció de la nada, arrojándose contra la pierna de Nanami, hundiendo sus dientes en ella con un sonido gutural. Oye, pequeña, Nanami intentó quitársela de encima, en vano. Todas las tías gritaban cosas, el alboroto hería los oídos sensibles de Utaime. Esta es mi familia, suspiró Gojo. ¿Entiendes ahora por qué no me gustan? ¿Qué? ¿Esa chica? Utaime jadeó. ¿Su familia? ¿Una hija? Gojo Satoru tenía una hija. Se parece mucho a mí, ¿verdad? Gojo inclinó la cabeza para mirar a la pequeña criatura tenaz. ¿Ella es? Gojo negó con la cabeza. No, al parecer no tiene 6 ojos. O aún no. Tiene potencial. Está preguntando si esta niña es tuya, imbécil, dijo Nanami, levantando a la niña que forcejeaba por el cuello y sacudiéndola como si fuera un perrito. Maldiciendo, le dio una patada en la espinilla y él la dejó caer con una exclamación de frustración. Ya es bastante molesta. ¡Oh! Gojo se giró para mirar a Utaime. ¡Oh! Lo que sea que vio en su rostro, le hizo sonreír ampliamente. Y eso la enfureció tanto que retiró la mano para abofetearlo, por inútil que supiera qué era. ¿Acaso está celosa? Miró la mano y luego a ella, con una mirada traviesa que le hacía brillar los ojos. Me gusta. Es la hija de Aseiko. Una tía salió en su defensa, diciendo lo único que Utaime necesitaba oír. Demasiado arrogante para funcionar como un ser humano normal, se dio cuenta Utaime con otro destello de ira, esto nunca va a funcionar. La sangre de mi sangre, dijo Gojo, con una extraña mirada perdida en su rostro de repente. Y qué raro, Utaime dio un paso atrás y dejó que su mano se hundiera.
Ya me lo advirtieron. ¿Por qué me he enamorado de él en contra de mi buen juicio? ¿Por qué? Gojo se quedó allí en todo su esplendor, atraído por la energía de este antiguo lugar, zumbando a través de él, con el poder chocando contra el poder como arena contra arena en una tormenta creciente. ¿Cuánto esfuerzo le costó controlar tanta energía maldita? Debería solo podía adivinarlo. Su ira se disipó y fue reemplazada por la preocupación. ¿Oyes esto?, susurró. Satoru, Utai me extendió la mano para tomarle la suya. ¿Estás bien? Tambores, la agarró con más fuerza. Tambores de guerra. ¿Los oyes, senpai? No. No podía. Solo una antigua energía maldita lo invadía en cantidades cada vez mayores. Utai me extendió la mano para cubrirle los ojos y los oídos con ambas manos. Déjalo en paz, le ordenó al antiguo poder con toda la fuerza que pudo reunir. No, respondió el antiguo poder y rugió de risa, el sonido sacudió las viejas estructuras como un trueno.